Hola, ¿cómo están todos? Estamos acá en compañía de Federico Lorenz. Estamos haciendo una charla en el marco de la Feria del Libro Provincial de Tierra del Fuego, en su edición número 25, que este año tiene como lema un verso de Nini Bernardelo que se llama Hallarse en lo escrito. Así que muchísimas gracias, Federico, por aceptar la invitación y venir a compartir un poquito con nosotros. Al revés, gracias a ustedes por la invitación, un placer. Bueno, nuestro interés a la hora de convocarte tiene que ver con nuestra provincia está muy en el foco de lo que vos hacés, ¿no? O sea, digo, vos sos uno de los especialistas en el país o de las personas que más han trabajado con el tema Malvinas. Y, y bueno, me gustaría saber cómo nació ese interés, cuándo empezaste a interesarte por la causa de Malvinas. Bueno, arrancó cuando era chico, digamos, uno siguió la guerra en los diarios, yo tenía 11 años, y la verdad que cuando estaba terminando el profesorado de historia, una profe me sugirió que practicara con hacer entrevistas, y empecé a entrevistar veteranos de guerra, estamos hablando comienzo de los 90. Y me impresionó Una mucho época el tema. complicada, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, sin Me duda. refiero con la figura del veterano en esa época. Y en aquella época, y en Buenos Aires, eso vale aclararlo, era complejo, era la época en que todavía, por ejemplo, lo veía mucho en el transporte público, pidiendo ayuda a la gente. En los 90 todavía sí. Sí, yo me acuerdo que hasta te lo Eh, señalaban como, mirá, el loquito de la guerra, o sea, como... sí, era- estaba eso y estaba el hecho de que, bueno, acá se había vivido muy intensamente el tema de las sublevaciones carapintadas, entonces tenía los dos componentes, digamos, eran raros por donde los mirara, sobre todo si no entendías el tema. claro. Eso ha cambiado bastante, ¿no? Sí. Pero cuando yo empecé a trabajar, salvo desde el periodismo de investigación o algunas cosas, no había mucho, en realidad no había casi nada. Y yo empecé entrevistando veteranos, digo, hice el mismo camino que de chico, por así decirlo, ya durante mi última etapa como profe, y bueno, después ya como investigador, es como que me fue envolviendo el tema, si tuviera que ser sincero. Claro. Y hoy, este año, estás presentando tu libro más reciente, Postales desde Malvinas. Eh, Sí, 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 sí. Ese es bueno, no lo pude es una ver, apuesta, pero me sí, a pareció muy interesar a los interesante la niños. propuesta. Claro, sí, sí. Sí, porque, mira, el tema es que cuando uno trabaja, bueno, yo trabajo de docente además de investigador, ¿no? Entonces, pero objetivamente hablando me gusta más ser docente. Me parece que si uno transmite con claridad, después va a hacer buenas preguntas de investigación y va a hacer buenos libros. Queda a juzgar por los lectores, por supuesto, pero los chicos te obligan a ser claros siempre. Porque si no, lo que sea, no te prestan atención, se te cae una clase, hay Claro. que pensarlo así, ¿no? Y con este tema en particular hay una cosa bastante cristalizada también. El trabajo es que los chicos se apropien sintiendo el tema, es decir, con herramientas críticas. Mm, E imaginamos con la gente de Editorial Norma la cuestión de pensar pequeñas postales, ¿viste? Las postales te obligan, cuando mandábamos postales, te obligan a escribir poco al claro. dorso. Sí, sí. Entonces elegimos imágenes de la historia del archipiélago, de la vida allá, de la fauna, como para contar qué son, ¿viste? Porque también es esto de la presencia permanente de Malvinas, pero también una ignorancia muy grande sobre Malvinas. Claro. No, pues a mí me pareció interesante, digo, con todo el recorrido de tus libros, que hoy, después de tantas publicaciones, porque tenés una cantidad, un volumen de libros interesante, y Tengo. llegar al libro infantil juvenil, me parecía Sí. como un lindo, así como una vuelta para seguir llegando a este público que vos decís, para seguir fomentando este sentimiento que sentimos muchos hacia Malvinas, ¿no? Sí, claro. Eh, Sí, sí, sin duda. Bueno, es que hoy por hoy, yo estudio historia, pero hoy por hoy hasta te diría que me equivoqué. No me arrepiento, ¿eh? sí, Pero a mí me gusta mucho la literatura y, bueno, sí. historia y narración están ahí, maridan, ¿viste? Es una cosa. Mm, eh, Siempre me gustó escribir ficción. Inicialmente, bueno, de hecho tengo un cuento también sobre el día que volvieron los veteranos por Madryn. Tengo alguna novela, pero bueno, los chicos es un desafío porque no tienen un involucramiento emocional con el tema como podemos tener los que con alguna edad vivimos el 82.
claro, Entonces eso hay que tratarlo con mucho respeto. Insisto, te obliga a ser claro, porque el desafío, si vos, como vos decís, para muchos es una causa, Malvinas, es que los chicos se apropien de eso con sus propias herramientas, no como un mandato religioso. claro. Porque ahí de alguna manera llevas la de perder. Sí, sí, para que lo rechacen. Entonces, para mí en un punto es natural. También para ser franco, como a veces las discusiones sobre Malvinas entre los adultos son bastante estériles o están cerradas, casi que naturalmente apuesto al largo plazo. Me parece que eso a veces nos complica cuando hablamos de Malvinas. Siempre pensamos en plazos muy cortos y lamentablemente esto hay que pensarlo a largos plazos, contra lo que pueden ser las expectativas de vida, por ejemplo, de quienes combatieron allá. Claro, Es una historia muy larga de por sí. Tendemos a condensarla en el 82, claro. Cuando tiene pero es ya. bastante más larga que eso, claro, Mm. claro. Ahí me quedé pensando en lo que decías de la literatura y la historia, y por Sí. ahí algo de eso puede haber acá, ¿no? Claro, bueno. Pues Yo, está yo lo mal que lo diga yo, disfruté, pero es un señor libro. yo lo disfruté muchísimo. Fue el primer libro tuyo que leí. Qué bueno. Me extrañó que haya salido, me gustó igual que haya salido por la Universidad de Tucumán, pero me pareció, digo, curioso, no sé por qué, que haya salido desde la otra punta del país. Por ahí me hubiera gustado tenerlo en la provincia. A mí Eh, también, pero no, y para la gente les comento, este libro lo que hace es seguir vos le pones un rumor, podría ser una leyenda sí, urbana también, ¿no? O sea, por ahí claro. todavía no estaba de moda el rumor este de la persona que llama a su casa, del excombatiente que llama para preguntar a la familia si aceptaría que viva con ellos un soldado lisiado, ¿no? Y la familia le dice que sería problemático, qué sé yo, termina cortando y se suicida. Yo lo había escuchado esa historia, Claro. en mi infancia, adolescencia, la había escuchado y es poderosísimo. O sea, viste que esas Es cosas tienen la tremenda. leyenda que funcionan porque son buenas historias, o sea. Y me encantó todo el recorrido que haces de entrevistas, de bucear en la cultura popular, del cine. La verdad que es un libro que lo disfruté y lo recomiendo cada vez que puedo, porque Qué bueno. me parece espectacular. Eh, Gracias. Contame un poquito de Bueno, yo escuché de chico ese rumor, sí, igual que vos. sí, sí, Bueno, yo soy más grande igual, ¿no? Pero de chico. un Y poquito. quedó ahí, ¿viste? Y es como esas cosas que el trabajo, la llamada, el libro que vos mostraste, bueno, para mí es un trabajo artesanal. Yo no lo podría haber escrito al comienzo de mi carrera, por así decirlo. De algún modo está la acumulación de cosas que uno ha escuchado, ha leído, ha amontonado. Que hay un momento en que el día que me senté a escribirlo y armar el esqueleto, ¿viste cuando tenés esa sensación física de que las piezas se encajan, que hay que Mm, armarlo? Porque era, como si son fragmentos de películas, cosas que uno leyó. Y ahí está el cruce, si vos querés, entre historia y ficción, que es lo que mm. decías. A mí no me importa mostrar que el rumor sea verdadero o no, 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 sino explicar por qué la gente lo creyó. claro. Porque es una historia terrible. Entonces, era una posibilidad de contar, bueno, el país que salió de la guerra, ¿no? Que es algo que también tendemos a soslayar bastante. Malvinas puso en crisis una idea de nación, junto con la salida de la dictadura. Entonces, probablemente no había espacio más que para este tipo de leyendas urbanas para explicar lo que había pasado. Mm, Por eso circuló tanto. Y yendo a la cuestión del editorial de la Universidad de Tucumán, bueno, primero tengo muy buenos amigos en esa editorial, yo tengo que agradecer que hayan apostado ese libro, pero objetivamente hablando, primero lo presenté a editoriales comerciales que me dijeron que no era un libro viable, mm. eh, esos criterios que uno nunca entiende mucho, pero creo que tiene que ver con que, bueno, no es un libro espectacular, en el sentido de, puede ser una historia atrapante, si vos querés, porque Y es creo que lo es. apasionante, sí. Pero no es esto de, bueno, la historia nunca contada de, lo que nunca se supo sobre el ataque a, qué hubiera pasado si aguantábamos 3 días, ese tipo de No, cosas, ¿viste? Yo siempre me esforcé con Malvinas por moverme en los grises. Eso tiene sus costos, pero también sus ventajas. El libro que vos mostraste es un libro que yo disfruté mucho, mm, porque pude poner en papel, en un libro que además tiene un lindo recorrido fotográfico, es una hermosa edición además, sí, sí. 20 años de trabajo prácticamente. Por eso te digo, es un trabajo de acumulación también.
imposible para una persona que está empezando a investigar, o sea, se nota que hay un desarrollo grande y como una decantación así de muchas cosas que... Y a mí lo que me gustaba es, sobre todo esto que vos decís, que por ahí a veces uno, yo que vengo de la literatura, no siempre es fácil agarrar un libro de historia, y me Claro, encontré con este que combinaba las dos cosas y me hizo también como apasionarme más por la historia de Malvinas, o sea, de querer claro. meterme a leer más cosas. Así que bueno, te Bu- agradezco, que fue genial ese libro. No, bueno, Fede, lo que pasa es que, como acá poniéndome en historiador, si vos querés, la verdad que, mira, puedo exagerar, pero el profe de historia que aburre, o quien escribe historia y Sí. aburre, para mí en gran medida es porque hace mala historia. Al contrario, yo creo, sobre todo cuando se trata de historia reciente, porque uno podría encuadrar el libro que vos mostraste en ese territorio, casi que uno tiene que pensar un género propio del tema. Mm, Lo que orilla la historia y la ficción tiene muchísimo que ver con lo que vivimos. Malvinas es contemporánea al terrorismo de Estado, quiero decir, estás en una zona liminar entre los vivos y los muertos, tiene que haber una forma propia de contar eso. Y a la vez lo que te atrapa de la historia en general, bueno, son las figuras dramáticas, ¿no? Y eso son figuras literarias. Por claro, supuesto que yo no puedo inventar, o sea, tiene límites el trabajo del sí. historiador, pero ahí es donde yo diría, en la llamada es donde llevé al máximo esta idea de un gran historiador que es Eric Hobsbawm. Él dice que los historiadores pueden imaginar relaciones, lo que no pueden es inventar acontecimientos. Bueno, yo en la llamada imaginé todas las relaciones posibles entre cosas que conocía. Mm. Sí, no, no, aparte se va acompañando, se termina teniendo una cosa medio misteriosa de que uno quiere saber el origen y... Y sí. Así que bueno, no voy a spoilear como dicen los chicos ahora, no voy a No, no, spoilear el por libro favor. para el resto. Sí, y ya que estamos hablando de... ¿Qué ficciones recomendás sobre Malvinas? Ah, bueno. Bueno, para mí, sin duda, uno de los mejores Ah, libros ¿se ha hecho sigue buenas siendo. ficciones? Sí, Se han muy hecho? buenas. Hay buenas, muy buenas, diría. Las islas de Carlos Gamerro para mí sigue siendo uno de los mejores libros sobre Malvinas, sin duda, ficcionalmente hablando, ¿no? Aquí hace poco Eh, presentó sobre los pueblos originarios acá, sí, sí, La jaula de los sí. Selknam, no me acuerdo el Esa nombre. novela es muy buena, muy Mm, buena. Eh, para mí, Dos veces junio de Martín Cohen también. Lo viaje del Penélope de Roberto Herscher, sin duda. mm, Es una crónica, ¿no? Libro también sobre Malvinas. Eh, Trasfondo de Patricia Rato, gran libro sobre los tripulantes de un submarino durante la guerra de Malvinas. Gran libro. Eh, Modestamente me animaría a decir Montoneros o la ballena blanca, mío, porque yo ahí junté la represión ilegal y los 70 con Malvinas. claro. Hay ficciones, hay muchas. Hay muy buena poesía también. Está la poesía de Martín Raninqueo y de Gustavo Castro Rossendi. La literatura ha hecho muchísimo aunque no se lo haya propuesto explícitamente, Mm, por mantener viva la cuestión también. Hay. En un primer momento estaba esto que parecía que la novela era Los Pichiciegos de Foucault, ¿no? sí. Yo creo que estos textos que mencioné, me corro para no sonar salvajemente autorreferencial, pero estoy seguro que esos textos que te mencioné en términos de dar cuenta de la complejidad del asunto son mayores. Lo que pasa es que el de Foucault apareció enseguida. Claro, fue muy, muy pegadito, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y te pregunto, ya que estamos acá en el marco de la Feria del Libro de Tierra del Fuego, Dale, claro. eh, ¿conoces algo de literatura de Tierra del Fuego? He leído muchísimo sobre Tierra del Sobre, Fuego. claro, sí, porque nosotros tenemos eso, tenemos una literatura Claro. extensísima sobre, y hay otra literatura hecha en Tierra del Fuego que no es chica, pero no tiene el volumen y la dimensión que tiene. No, no, a mí me sorprende eso. Bueno, uno que está vinculado de distintas formas, bueno, a través tuyo, a través de Esteban Rodríguez, de Florencia Lobo, amigos que viven allá, tantos años investigar sobre el tema, eh, desde el punto de vista literario y del mercado, si vos querés, tienen la ventaja y la desventaja de ser la frontera. Claro. Creo que eso es algo muy particular. Debe ser uno de los espacios argentinos en los que más se ha escrito, Mm, pero como vos bien decís, es una pena que
la propia producción, la producción insular, vamos a decirlo así, no salga mucho de la isla. Eso es, Sí, hasta te diría que creo que acá, no hay que resignarse a ese destino. viste que nuclear, porque yo hice la pregunta medio pensando en la Isla Grande, pero está la Sí. Antártida, está las Malvinas, o sea, No, digo, claro, claro, yo debería después haberme lo pensé y corregido, está digo, claro. o sea, si lo Bueno, pero agrandamos, ahí entras en un tema, mirá qué interesante. Vos mismo estás planteando algo que obligaría a pensar Malvinas de otras cosas, de otra claro, manera, que es pensar regionalmente el sí, asunto. sí, sí, También cuando pensamos Malvinas, incluso en otras provincias, en la misma provincia de la cual las islas son parte, que es Tierra del Fuego, se piensa muy en clave. Yo hace un tiempo que uso un concepto que hasta donde sé, creo que lo empecé a usar yo, que es, se piensa muy porteñocéntricamente la sí, cuestión Malvina y en general el país, ¿viste? sí, Como muchas cosas. Bueno, eso es lo que a mí me fascinó siempre de la historia de Malvinas. Yo hice el camino inverso, yo de Malvinas fui a la isla en realidad, a la claro, isla grande. Porque cuando uno se mete en Malvinas, casi que la sinonimia es la guerra, ¿no? Pero a medida que empezás a meterte en otros temas, empezás a ver, a alejarte del 82 hacia atrás, digamos, no a venir al presente, es otra mirada. vos, por supuesto, no te queda otra más que ver el mar, ver la región, bueno, leer autores de otras nacionalidades, sin duda. Hace Es otro poco territorio. me contaba una persona que está en la Asociación Rural de acá, que antes de la guerra Malvinas era una estancia más de Tierra del Fuego, dice, o sea, como que había un contacto mucho más estrecho, Claramente. y como que esa separación, y para los que vinimos un poquito antes de la guerra y no vivimos esa parte, es como que capaz que la sentimos más lejos de lo que fue en los años anteriores. Bueno, es que la construcción de la usurpación, que es tal, digamos, el relato sobre la usurpación, de algún modo desmiente lo que puede ser la realidad local vinculada a las islas. Ahí es donde el porteñocentrismo es muy dañino. Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace unos años, un diputado nacional, no de Tierra del Fuego, ni siquiera me acuerdo de qué provincia era, pero, o sea, ignorando que Malvinas son parte de la provincia de Tierra del Fuego, proponiendo que fueran otra provincia las Malvinas. Es decir, a eso me refiero con el desconocimiento muy Sí, grande. acá el proceso de provincialización discutía eso, ¿no? O sea, provincia chica, Claro, provincia claro, grande. O claro, sea, pero no hay que ir tan lejos, ¿eh? No hay que mm, ir tan lejos. Te estoy hablando del 2000, ah, alrededor del 2010. Este, entonces, ahí hay un problema, porque como vos bien marcás, los vínculos a escala local, es decir, cuando uno va del Colorado para abajo, o cuando viaja del norte, como dirían ustedes, sí, son mucho más sólidos, pero también son mucho más, estamos hablando de una historia de pocas personas a veces. sí, Eso también es una escala diferente. Cuando vos decís es una estancia más, que es una expresión muy interesante, uno puede pensar en miles de kilómetros cuadrados y miles de ovejas, vamos a mm, decirlo así, pero tiene que pensar a lo mejor en decenas de personas, y no claro. muchas decenas de personas. Entonces, eso es muy interesante, muy interesante, y era una realidad concreta seguramente hasta principios de la década del 70, Mm, por no hablar de los vínculos familiares que hay, que la guerra, hay todo un campo por explorar, cómo afectó localmente la guerra a las personas, ¿no? claro, a la familia. Pues si no parece solamente era los que escuchábamos la radio, veíamos la tele en Buenos Aires, y no. Está bien. Pero yo solo aprendí viajando allá, tengo que ser completamente franco, Mm, sea por mi trabajo en educación, o bueno, porque mi hermano vivía en Río Grande, eh, si no, no percibís eso, o sea, tenés que ser muy abierto intelectualmente para decir, uy, puede ser diferente en otro lado, es algo que cualquiera de metodología de la investigación te puede decir, sí, claro, extrañarse, etcétera. Pero después tenemos tan naturalizados los claro, relatos no, sí, sí. que es como salen los diarios grandes y nada más. Y no, es muy diferente, muy diferente. No, incluso lo que vos decís, gente de acá. O sea, hace poco unos docentes me habían dado un texto para que mire y hablaba de Tierra del Fuego y decía, bueno, llegás por la ruta 3 y le digo, pero ¿por qué tenés que llegar? ¿No podés estar acá? O sea, Claro. ya se piensa siempre como de otro lado, que estás Y llegando sí, de... claro, Pero bueno, claro. Es que también... ahí está lo de poner en el largo plazo. Bueno, yo ahora no está publicada, pero yo tengo una novela dando vueltas que es una historia, digamos, ambientada termina la huelga rural, la del 2021, ¿no? Sí,
pero es una historia desde Malvinas y que toca, es una ficción, por supuesto, y que toca Tierra del Fuego, el litoral fueguino sobre todo, porque ahí había mucho contacto también, gente que iba y venía. Este, esto de descentrarse y de pensar regionalmente el país, porque se dice federalmente, ¿no? Pero a mí me gustaría más, me gusta más la palabra regional, porque federal alude a lo político solamente, por lo menos en mi concepción. En cambio, regional alude, bueno, como vos decís, una literatura propia, esto de saberse parte de un Estado, una nación más amplia, pero tener características propias del lugar que habito y que eso me da cierta, sin pensar en un determinismo, ¿no? Es tan rico todo eso. Eh, Y te diría que que hasta, creo. en el caso de Tierra del Fuego, hasta trasciende la frontera argentina, pues nosotros hemos ido a presentar libros, cosas a Punta Arenas y muchas Claro, veces te sentís más cerca de la gente de Punta Arenas y que capaz obvia, que las de Córdoba, qué sé yo, no sé, por decir algo. y sí, pero bueno, Compartimos mucho. mirá la frontera internacional de la Isla Grande y es una línea recta, quiero Sí, decir. sí, sí, Bueno, está claro, hecha con la regla nomás. pero bueno, eso cuesta mucho, porque cuando vos pones ese tipo de paradojas, que no lo son, porque son realidades, no son paradojas, Mm, o a lo mejor la realidad es paradojal, qué sé yo. Este, en el marco de cosas pensadas muy férreamente, muy estructuradamente, atravesadas por una derrota en el 82, por una... Bueno, es difícil esto, ¿viste? Eh, Cuesta mucho a veces, pero yo me considero un afortunado de haber podido ver esas cosas, pero no en el sentido de la clarividencia, que probablemente si no se hubiera dado que visitaba, que tenía claro, visitar a mi hermano, pues se había radicado allá, sería un mero historiador porteño, por así decirlo. claro. Creo que hay que hacer el camino inverso, como vos le marcaste a estos docentes. ¿Por qué es que hay que llegar allá? Porque, por eso yo te decía frontera, es otra cosa. Mm, La frontera es una cosa porosa en los dos sentidos. sí, sí. Bueno, eso es muy vital. eh, Eso es muy vital. Me parece súper interesante y me parece un potencial culturalmente hablando. Bueno, comentaste la novela. ¿Estás con alguna otra cosa por publicar o trabajando en alguna Bueno, investigación? mencionaste la verdad que el año que viene viene cargado, pero el año que viene, o sea, Sí. tengo una ficción que va a salir, una novela por Adriana Hidalgo, creo que lo puedo decir, porque igual ya lo Sí, dije. linda editora, linda editora. Sí, muy linda, es Tiene muy un lindos libros. trabajo, estoy contento con esa novela. Un ensayo sobre Malvinas, un ensayo histórico, más bien así, justamente planteando estas cuestiones que decíamos recién, romper un poco la mirada eh, estatal central, etcétera. Y a ver, debería estar saliendo la edición definitiva de uno de mi primer libro sobre Malvinas, en realidad, que se llama La Guerra por Malvinas. Ese lo has ido ampliando, ¿no? Eh, Ya dos veces ya salió. claro, pero lo que encontré también, tengo que decir que mi mirada acercándonos a los 40 años es menos optimista que cuando edité por primera vez ese libro en 2007. Claro. Me parece que en 2007 estamos más abiertos a las discusiones en general. Esto excede a Malvinas. Mm, Creo que ahora está todo bastante más binario, más polarizado y, bueno, Malvinas como todo sí, se impregna de. se pregna de Sí. eso, es inevitable, inevitable. Entonces, ahí también vamos al punto de pensar otros registros. A mí siempre pienso mi trabajo de escritor como intervención, Mm, aunque no me considero, si vos querés, un escritor político. Es político lo que hago, pero no digo, uy, voy a escribir una novela sobre esto porque quiero otra claro, cosa. No, son dos cosas diferentes, ¿no? Pero no soy ingenuo, sé que tienen efecto, porque a la vez como historiador he producido sobre esas cosas. claro. Eh, yo creo que también la búsqueda de otros registros tiene que ver con que creo que hay espacios donde las discusiones sobre muchos temas van a estar cerradas por un tiempo largo. Creo que tenemos que estar atentos a que el contexto de cualquier discusión es un contexto de todavía salida de una cosa que no procesamos muy bien, que es la pandemia, Oh, porque estamos haciendo una cantidad de cosas como si eso no hubiera pasado. A mí me sorprende sí, eso. sí, 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 sí. Pero estamos hablando de 120.000 muertos, una cantidad para nosotros solamente, quiero decir, ¿no? Entonces, pensar otros registros tiene que ver con eso también. Eh, Cómo uno puede ir corriendo la frontera, ya que hablamos de frontera hace un rato, y visibilizando cosas que le parecen importantes también. Esto te decía que uno ahora puede
y que es evidente cuando uno va al territorio, como vos decís, pero no digo ir en el sentido de llegar desde el que después va a producir, sino me parece que hay una cosa tan inequitativa en cómo circula la producción cultural en la Argentina, ¿no? Sí, Eh, Creo que eso es muy, muy evidente. Entonces vos decís, ¿por qué Tucumán? Vos fíjate, una editorial comercial no, pero la editorial de la Universidad Nacional de claro, Tucumán sí. Los lazos intelectuales, porque en definitiva estamos hablando de amigos en una universidad, eh, creo que trascienden la cuestión coyuntural política de muchas veces bastante más mezquina, sí. menos generosa, ni hablar la cuestión comercial, ¿no? Ujú, Este, porque hay muchos temas trabajados localmente que no circulan más allá del territorio. Es decir, ya como historiador te diría, yo me esfuerzo en mis trabajos en apoyarme y visibilizar producciones locales, porque me parece que casi que es algo que tengo que hacer para devolver, porque claro, siempre que he ido a distintos lugares han sido súper generosos conmigo a la hora de poner a disposición conocimientos, tiempo, textos, y sobre todo compartir historias, ¿no? Porque creo que ese es si vos pensás que es lo que me mueve, volviendo a cómo empezaste, a mí me encanta escuchar historias y la oralidad asociada a Malvinas, cuando vas a Patagonia ni hablar, ahí sí digo, cuando vas. A mí si hay algo que me sorprendía las primeras veces es que yo llegaba y, uy, el escritor me publicó tal cosa. Y la verdad que yo me hubiera bajado si te tocaba hablar ahí en una mesita para docentes, cualquiera que vivía allá en el 82 de mi perspectiva era más interesante de lo que yo tenía para decir, para mí. claro. Sí, sí, Cómo era ser maestro allá en el 82, la cuestión de los oscurecimientos. Son todas cosas que para un fueguino son habituales, por ejemplo, pero que acá en el norte son desconocidas. Es decir, para mí no, si vos querés, pero yo trabajo sobre eso. claro, claro. Entonces, eso tiene que ser... y ahí estaríamos en una cuestión de resignificación más amplia de lo que fue la guerra. Que el engaño, la prensa manipula. Sí, fue todo eso también, pero para mucha gente fue una cotidianidad que le obligó a guardarse, a apagar la luz, a poner frazadas en la ventana, a tener los tinglados marcados con letra por si había que evacuar, Mm. a tener que venirse para el norte literalmente por cuestiones. Bueno, entonces creo que eso le daría una complejidad mayor a algo que todavía leemos muy linealmente. Y pegado al conflicto del Beagle, porque ya Bueno, venían claro, entrenados en el y caso de claro, acá, claro. el oscurecimiento ya estaba explicado con el Beagle y, o sea, es más, muchos te dicen que la vivieron peor, Sí, porque bueno, los sí, no me chilenos cabe duda. eran los hermanos, los vecinos, Sí, claro, claro, claro. Bueno, pero ahí estamos esperando la producción local, nunca más directa la. va a salir, va a salir, va a salir. Es que es importante, pues si no, ¿sabes qué pasa? Después llega X, cualquiera con más llegada a una editorial o lo que sea, pesca una buena historia y a lo mejor un trabajo de años, Claro. a mí me parece que tiene que ser reconocido, pero por una cuestión llamémoslo de justicia intelectual. Mm. No lo digo desde la reivindicación localista, pues también No, de no, encontrarse esto. Ah, la verdadera historia es lo que sí. vivimos. Yo no estoy hablando de eso, aunque cada uno la vive como verdadera. Mm. Digo, hay que conocer otras percepciones sobre lo que fue la guerra. Pues esta Claro. misma conversación la podemos aplicar a cómo se vivió la guerra en una ciudad del litoral, donde a Claro. lo mejor todos los jóvenes de una determinada banda etaria Estaban marcharon ahí. con un regimiento a Claro. Malvinas. Sí, sí. Bueno, a eso me refiero. Es muy diferente. Y ¿Viste? que Ahora, bueno, en Río Grande puntualmente se te juntan todas, porque tenés el 78, el BIM, el ataque británico, tenés una cantidad de cosas que, sí, sí, que le da ¿no? cierto peso. O sea, en términos de objeto historiográfico es fascinante. Sí, me quedé pensando, disculpa, te llevo de vuelta la llamada. No, por favor. Eh, ¿Cómo es la distribución de ese libro? ¿Se consiguen? Porque yo lo conseguí porque, bueno, justo Esteban Rodríguez fue a Tucumán y lo trajo, pero eh, Claro, mirá, en honor a la verdad, de hecho ahora logramos una pequeña reimpresión, para ser completamente franco, lo estamos vendiendo por Mercado Libre, viste, la claro, distribución sí, no hay de otra manera. sí, sí, sí. Hay la librería universitaria argentina, bueno, debe tener una sede, no sé cuántas sedes tiene en Buenos Aires, tiene una. Mm, Lamentablemente no tuvo mucha circulación, por lo menos en la vía papel, porque en su claro. momento un tiempo lo abrimos digitalmente el año pasado en la pandemia. Esa es la contra que tienen las editoriales universitarias, salvo, bueno, Eudeva, si vos querés. Pero bueno, volvemos a lo mismo. No, pero yo te preguntaba Este, esto más que nada porque viste a veces que la gente imagina, no sé, vos tenés
una cantidad de libros publicados y No, has bueno, hecho cosas en editoriales grandes y no sí. siempre es así. Así que conozco muchos autores que es mucho No, no, pulmón la donde se tenés que, puede, para no, los que vean esto, no implican grandes hay que ganancias. remarla, no se vive de esto, Sí, tenés tanto sin publicar como publicado y es un trabajo árido, porque al un escritor poco de, de Sísifo, lograr la materialización de la obra. al escritor interior a veces le pasa como, viste, la otra vez fui a una charla y decía, no, pero los de Buenos Aires, digo, ojo, digo, porque no es que estás, No, porque no. estar en Buenos Aires es más fácil, ni, viste, está esa idea de, si yo estuviera en otro lado, sí, pero también tenés otra competencia, tenés, Y después es están difícil, también es difícil, tampoco, digamos, también es un poco como con el fútbol, si se me permite la analogía, ¿viste? Todos los pibes juegan más o menos bien al fútbol, lo digo con el mayor de los respetos, quieren ser Messi. claro. Este, por supuesto, yo no me considero Messi ni mucho menos. Quiero decir, uno piensa, algún día voy a vivir de la literatura. Y bueno, no vivir, por lo menos no es el caso. O sea, yo doy clase, tengo mi sueldo de investigador del CONICET y también publico. Me considero un privilegiado igual. Claro. Pero lo cual no quiere decir que haya que desistir, ¿no? Creo, No, no, no. también pienso esto realmente, y puede ser una marca etaria, por supuesto, porque, qué sé yo, mis hijos o mis mismos alumnos tienen otro vínculo con lo textual. Yo creo que los libros, un lugar donde haya una biblioteca, un lugar donde haya una discusión, y es lo que nos va a salvar, es lo que hace la diferencia. Entonces creo que tenés que hacerlo porque no podés no hacerlo. Eso es lo que digo yo. Claro. Pero no tiene que ser vivido como una condena, No, no, sino entender las condiciones y tratar de mejorarlas todo lo posible, porque también te encontrás tu trabajo artesanal como escritor, te vincula a gente increíble. Bueno, ahora mismo está buenísimo. Esto, digo, la virtualidad, que uno dice, mata la publicación, permite que uno pueda estar allá, metafóricamente hablando. sí, sí, sí. Pero además cuando viajás y llevas tu librito en el bolso o te dice, a mí me ha emocionado mucho siempre ir a lugares. Yo trabajé muchos años en el Ministerio de Educación y que viniera un profe, una maestra y me dijera, yo leí tal cosa tuya, lo usé. Bueno, es una circulación que no se mide en Mm, ejemplares vendidos, por así claro, decirlo. Y no, esto no es una crítica a quien vive de eso. Quiero decir, claro, no, no. ahí está la cuestión pedagógica. Yo sí soy consciente de que con todo lo que hago pedagogía. Para mí, hacer literatura, escribir literatura o escribir historia, no es ser bueno técnicamente, quiero decir. Tiene que ver con los temas que elegís, la mirada que adoptás, el efecto que buscás y quién lo toma, ¿viste? Claro. Por eso digo, lo más chico, los docentes, que utilicen textos tuyos en una clase, bueno, es una garantía Mm, de que dejás instalada una discusión que para vos es importante. Pero no, es muy difícil. Lo que pasa es que objetivamente acá hay más posibilidades, pero también hay más competencia, claro, sí, sí, digamos. sí, sí. Sí, se compensa un poco. Ya te digo, vos me hablaste de la llamada, me dices, bueno, lo llevé a cuanta editorial se te ocurra, ¿eh? Claro. Y el argumento era, está muy bueno, muy lindo, bla, 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 lo mismo que vos dijiste, pero Mm, ahora en una editorial universitaria donde los criterios son otros, es un libro publicable. claro. Sí, incluso capaz que ya estamos trascendiendo. Yo, por ejemplo, ayer o anteayer me encontré con una lectura tuya del Diario de la Peste, que Claro. está publicada en YouTube, y hoy también muchas cosas circulan a través de formatos Bueno, claro, podcast, o sea, eso también, tienen llegado a otro eso también. público, gente que no te agarra un libro ni de casualidad, por ahí se escucha, puede llegar a escuchar manejando, haciendo otra cosa. Sí, claro, uno tiene, también a uno eso le va quedando, ahí ya, a lo mejor es como pienso mi trabajo, Claro, yo siempre digo medio en joda, medio en serio, me dicen que no tengo que joder con eso, pero yo me pienso siempre en mi último tercio, digamos, yo ya tengo 51, pues un tercio largo, pero claro, digamos, si uno piensa en etapa, ya estoy más cerca de disfrutar de lo hecho y ampliar un poco que de otra claro. cosa, vamos a decir. Y bueno, yo me asumo hijo del libro. Mm, Cuando te juntabas con tus amigos a discutir un libro que habíamos puesto todos un poquito para comprarlo, claro. no internet, digo, Sí, quién lo sí. lee primero, quién lo comenta, no lo subraye mucho, y estaba un mes en la biblioteca de cada uno, y no jodas, no te vayas a pasar del mes. Yo reivindico mucho, es a otra escala cuando uno bajaba con su bolsito, su libro para vender,
a dar una capacitación en X localidad de la provincia de Buenos Aires o en alguna otra provincia, y te decían, che, tengo tu libro, tal cosa. Bueno, vos decís, uy, ¿cómo circulan las cosas? Mm. No, Creo que eso es sí, interesantísimo. sí. Están conviviendo las dos formas, me parece, ¿no? Claro, estoy más en ese lado. Estamos en un momento transicional en muchos sentidos también, ¿eh? Yo tengo que confesar que me vendí un poco al PDF, al No, podcast. no, a ver, No digo no es vender o no, no, no es vender o no. a la hora de laburar, por ejemplo, en los talleres, todo eso, imagínate lo simple de Claro. mandar, apretar un botón y todos No, tienen el libro, obvio, ¿viste? por supuesto. Pero a la hora de ese ejercicio íntimo de vínculo con un Sí, autor y su obra, a sí, mí me gusta tener el libro para anotarlo, ¿qué querés que te diga? sí, sí, eso es verdad. Y hacerle mis marcas y meterle cosas adentro y a lo mejor a los 10 años agarrar el libro y encontrarme literalmente una foto de mi hijo que no me acordaba que tenía, Claro, o además de la propia investigación, ver, porque la investigación, por ejemplo, si yo la pienso en subrayados en mis libros, son como capas geológicas, ¿no? Yo me tomo el trabajo de subrayar con distintos colores o hacer distinta marca por año de relectura, como para saber qué estaba pensando hace 5, claro. 10 o 15 años. Bueno, eso es algo que a mí, por lo menos digitalmente, se debe poder hacer Sí, seguramente, sí, pero pero no es no lo me mismo. sale. A mí me gusta, viste, el ladrillo y el ladrillo. Claro. Sí, bueno, Fede, te quiero agradecer muchísimo esta charla. No, a Ojalá vos. en futuras ediciones te tengamos Ah, me encantaría. presencialmente. Yo tenía el hábito de ir Sí, así por que allá. esta feria no se hace del 2018, así que No, estamos es muy buenísimo que contentos se haga. y medio que estamos en una fecha que es complicada y todo, pero dijimos hay que hacerla, pues si no, ya pasa para Sí, el año que viene. claro. Así No, que no. te Me agradecemos parece acá excelente decisión. desde la organización de la Feria del Libro número 25, hallarse en lo escrito de Tierra del Fuego, Antártida y Islas del Atlántico Sur. Muchísimas gracias y bueno, nos veremos en cualquier momento. O nos Lo mismo estaremos digo, leyendo. Fede, muchas gracias. Saludos a quienes vayan a ver esto y saludos para la gente de la isla ya. Todo mi Bueno, afecto. gracias, Fede, gracias.